Y ahora, para finalizar la jornada de esta mañana, vamos a iniciar una mesa redonda en la que vamos a hablar de las implicaciones éticas y jurídicas de la inteligencia artificial. Va a moderar la mesa Rafael Vidal Iniesta, director de Seguridad y Gobierno TIC de Nunsis y Sotis. La mesa estará integrada por José Manuel Muñoz Vela, Juan Pardo Albiac y Adrián Palma. Si pueden subir, por favor. Bueno, pues nada, seguimos la jornada de hoy, ya casi para terminar. Tengo el privilegio de poder moderar esta mesa llena de grandísimos compañeros y profesionales. Os los voy a presentar. Aquí a mi izquierda tengo a Juan Pardo, profesor titular en la Universidad CEU, Cardenal Herrera, con 3 sexenios de investigación, doctor en Ingeniería Informática por la Politécnica de Valencia, especialidad de Data Scientist por la Universidad Johns Hopkins y Machine Learning Projects por la Universidad de Stanford. Múltiples publicaciones de alto impacto y ha ocupado diferentes puestos en la Fundación y desarrolla proyectos de IA en áreas de salud e industria 4.0 con varias empresas y centros de investigación. A continuación tengo a José Manuel Muñoz, abogado especialista en el Derecho Tecnológico y Digital, con una trayectoria de 25 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía a nivel nacional e internacional, socio y director jurídico de Adecua Corporación, y además recientemente galardonado con el premio de ISACA. Licenciado y doctor en Derecho de la Inteligencia Artificial por la Universidad de Valencia, con amplia formación especializada en las áreas jurídica y tecnológica de entidades como la Universidad de Valencia, el BI, el MIT o el Instituto de Empresa. Ostenta distintos reconocimientos y certificaciones internacionales, con certificaciones de ISACA y demás. Profesor colaborador de programas y másters y con las universidades en Derecho Digital e Inteligencia Artificial, así como ponente en congresos y jornadas. Es investigador en esta materia y autor de múltiples artículos, monografías y otras publicaciones en materia de Derecho, Inteligencia Artificial y Seguridad publicadas por editoriales muy prestigiosas. Pertenece a distintas organizaciones y ha ostentado distintos cargos y funciones en las mismas. Y a su izquierda, a mi izquierda, también tenemos a Adrián Palma Ortigosa, profesor ayudante, doctor del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad y miembro del área de privacidad de Odisee IA. Adrián Palma es profesor ayudante, doctor del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y miembro del área de privacidad de Odisee IA. Imparte docencia en los grados de Derecho y Ciencia de Datos en la Universidad de Valencia. Recibió el premio al mejor expediente en su promoción, concedido por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada. Recientemente ha publicado su monografía titulada Decisiones automatizadas y protección de datos, especial atención a los sistemas de inteligencia artificial, y actualmente colabora en varios proyectos relacionados con las implicaciones legales del uso de sistemas de inteligencia artificial en diferentes entidades públicas y privadas. Bienvenidos a la mesa y vamos a iniciar esta mesa. Me gustaría que introdujerais cada uno de vosotros y desde vuestras distintas perspectivas cuáles son las principales implicaciones éticas y jurídicas que plantea la inteligencia artificial. ¿Tiros libres? ¿Empiezo yo? ¿Empezamos ya a discutir o...? Empezamos ya. Bueno, pues nada. Muchas gracias, Rafa, por las presentaciones estas tan pomposas que nos hacemos a nosotros mismos. Y nada, dar las gracias también a mis compañeros de ISACA por haber invitado a estos ponentes tan buenos que hoy nos van a deslumbrar con su conocimiento del área de jurídica y demás, porque yo voy a aportar la parte un poco más friki, ¿no? La parte tecnológica. Bueno, hablas de implicaciones éticas y jurídicas y la verdad es que es una pregunta muy grande, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de un campo que en los últimos años está creciendo de forma vertiginosa, esto está explotando, se está trayendo mucho talento de todo el mundo. Yo me acuerdo hace 10 años que hacías un desarrollo de algún modelo de inteligencia artificial y por la web no encontrabas prácticamente nada. Y hoy en día prácticamente lo tienes todo. Y además ha aparecido ChatGPT, que supongo que luego hablaremos. La verdad es que me ha sorprendido que todo el mundo ha sacado ChatGPT para muchas cosas. Y es un poco, no sé, luego lo hablaremos, no sé qué pensáis. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial va a producir cambios muy sustanciales en nuestra forma de vivir, lo tengo bastante claro, y además cambios muy rápidos. Yo que trabajo un poquito estos últimos años en el sector de medicina,
pues bueno, estoy viendo cómo aplicando estas técnicas la medicina está avanzando muchísimo, muchísimo. Los investigadores están aplicando técnicas de inteligencia artificial que antes estaban acostumbrados a técnicas clásicas para un poco intentar identificar pues aquellos factores que más afectan a una enfermedad. Y bueno, pues técnicas muy, muy sencillas de los años 60, ahora con técnicas de inteligencia artificial la sanidad, la salud está explotando. Desde el punto de vista de que en un grupo que colaboro con la Universidad de Stanford, ellos plantean un poco un timeline, ¿no? Y creo que esto es un aspecto positivo, de una persona cuando nace, desde que nace hasta que muere, ¿no? Y tenemos toda la información, absolutamente, intentamos integrar toda la información que tenemos disponible, desde que va al pediatra hasta que va un día a urgencias, el médico de cabecera, y vamos a poder saber pues, absolutamente todo de esa persona, cuándo va a desarrollar una enfermedad, cuándo se va a morir, ¿no? Y si a los 50 pues va a desarrollar Alzheimer, por ejemplo. Y claro, hay implicaciones éticas muy importantes de si lo tengo que decir o no se lo tengo que decir, y que empiece ya un poco a planificar a lo mejor su legado, ¿no? Esta es una pregunta que os lanzo luego a vosotros. Entonces creo que los retos van a ser muy importantes. No sé si alguien conoce los Xenobots. ¿La gente conoce los Xenobots? ¿No? Bueno, pues lo cuento rápidamente. Es algo un poco de ciencia ficción. Los Xenobots son robots biónicos. No sé si lo pueden buscar por ahí. Son unos robots que son programados para hacer algo. Son robots biológicos, ¿no? Tienen menos de 1 milímetro, se pueden meter por la sangre, pueden llevar un medicamento directamente a un tumor, ¿no? Lo cual es todo pues, fantástico. Los puedes cortar. Tú cortas un Xenobot, no es como un bichillo, ¿no? Que va por ahí corriendo, y él mismo se junta y sigue haciendo su función. Además, ellos pueden colaborar. Y luego llevan como los niños, ¿no? Cuando los enviamos a una excursión, pues llevan una botellita de agua y un sándwich, y cuando se acaba se mueren, desaparecen y no dejan rastro. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué me está contando? Bueno, pues el tema es que es una máquina la que ha decidido cuáles son las proteínas y células y demás que se tienen que juntar para crear vida. Entonces, bueno, estamos hablando ya, si pensamos un poquito más en grande, de máquinas que son capaces ya de crear seres vivos. ¿Vale? Esto lo ha hecho una máquina, unos modelos de inteligencia artificial. Entonces creo que tenemos muchos retos. Por no enrollarme más y dar paso ya a mis compañeros, he visto mucha utilización de ChatGPT. Estos modelos son modelos muy potentes y se están utilizando un poco alegremente. Y hay que pensar que están desarrollados por empresas grandes. Los científicos no tenemos acceso a esa tecnología, eso es así. No hablo por mí, que soy un pobre científico, un pobre alumno, un pobre alguien que está aprendiendo, ¿no? Si no estoy hablando de científicos a nivel mundial, no tenemos acceso a esta tecnología. No podemos desarrollar modelos que no tengan detrás intereses económicos y sobre todo geopolíticos. Entonces, bueno, creo que la coyuntura es bastante interesante. Con lo cual, pues retos éticos e implicaciones jurídicas, pues creo que hay muchísimas. Y ya doy paso a José Manuel, que nos va a orientar en esta línea. ¿Pareces abogado? Lo intento. Es broma, es broma. Tomo café con abogados todos los días. Genial. Bueno, lo primero y principal, agradecer a Isaka por la invitación formulada y que podamos hoy estar aquí, y además que podamos estar aquí hablando de estos temas, y además pues con mis dos compañeros de mesa con los que además previamente ya hemos discutido y sobre muchos temas distintos, y ojalá pues al menos una pequeña parte de eso que ya hemos discutido pues podamos un poco compartirlo y reflexionar con todos ustedes. Bien, la inteligencia artificial es evidentemente algo que va a revolucionar todo el mundo que conocemos. Su impacto es brutal, su potencial disruptivo espectacular en todos los ámbitos y sectores de nuestra vida. El problema de todo esto es que evidentemente cualquier tecnología con ese potencial, y como cualquier otra, evidentemente conlleva sus bondades, pero también sus retos y sus riesgos. Y en un foro como este, precisamente, lo que tenemos que identificar son esos riesgos y gestionarlos adecuadamente. La ética, evidentemente, es una parte esencial, y de hecho la tecnología debería basarse en la ética, sobre todo la tecnología aplicada, en este caso al ser humano, y desde luego el derecho debe estar basado en la ética. Y la ética tenemos que tener un concepto amplio. Todos esos marcos que, por ejemplo, Pablo Ballarín comentó ayer, ¿no? Esos como otros tantos que hay, y que son objeto del mayor consenso ahora mismo internacional sobre cuál debe ser esa ética de la inteligencia artificial. La seguridad
es una norma ética. El control y supervisión humana es una norma ética. La transparencia, la no opacidad, la prohibición del sesgo, el respeto a los derechos fundamentales, el respeto a la privacidad, todo eso son normas éticas. Lo único es que algunas normas hemos convertido esas obligaciones éticas en normas jurídicas, en obligaciones jurídicas. Y el derecho se basa en la ética, la seguridad es ética. ¿De acuerdo? Y ahora más que nunca, la ética se ha mostrado insuficiente, y es mi punto de vista, y anticipo ya algunas de mis conclusiones, se ha mostrado insuficiente para realmente ordenar todo esto. ¿Vale? Es decir, lo podemos ver en lo que queramos. Las redes sociales, ¿son éticas las redes sociales? ¿Lo han sido alguna vez? Es más, ¿las redes sociales cumplen la normativa vigente? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Europa? Me da igual el gigante tecnológico que cojan. ¿Cumplen realmente las normativas de protección de datos o somos hipócritas? Si hablamos de inteligencia artificial, ¿qué quieren que les cuente? Es decir, obviamente se están produciendo prácticas de ethic washing, donde yo me presento al mundo diciendo soy superético, estos son mis códigos éticos, soy fantástico, maravilloso o maravillosa, pero luego la realidad es otra infinitamente muy distinta. Con lo cual, la ética por sí misma no es suficiente para ordenar todo esto. Necesitamos más herramientas. Y para eso se creó el derecho, para ordenar nuestras relaciones entre personas y nuestras relaciones con eso que no son personas y ya van a formar parte de nuestra vida, que es, por ejemplo, tecnologías como la inteligencia artificial. A lo largo de la mesa pues hablaremos de cuál es la situación a nivel internacional, sobre todo a nivel normativo, y cuáles son las iniciativas y los giros de 180 grados que se están produciendo. Como habrán visto, no voy a hablar de ChatGPT, si quieren que hable de ello, que me paguen, ¿vale? Es decir, hablamos solamente de ChatGPT cuando hay infinitas otras aplicaciones que hacen exactamente lo mismo, mejores y peores, pero nos hemos convertido todos en una herramienta de marketing de determinadas empresas. Y hablamos exclusivamente de ChatGPT, pero nos estamos olvidando del resto. Todas esas aplicaciones de inteligencia artificial con un potencial de riesgo infinitamente mayor, con probabilidad infinitamente mayor y con impacto infinitamente mayor, ¿qué pasa con el resto? Los reguladores se están enfocando a ChatGPT. ¿Y el resto? Y ya no solamente hablo de tecnología e inteligencia artificial, la computación cuántica. ¿En manos de quién está esa tecnología? ¿De empresas? ¿Y eso se va a regular o no se va a regular? ¿Es necesario regularlo? Esa es la primera pregunta que quizás os plantearía, ¿no? Es decir, ¿regulación sí o regulación no? Porque a nivel internacional, cada país que lo ha considerado oportuno ha establecido su estrategia sobre inteligencia artificial. Dentro de esas estrategias hay países que han optado por regular y otros que han optado por no regular. Y dentro de la regulación hay países que han optado por regular con minuciosidad y de manera absolutamente horizontal, y países que han optado por regular dejándolo en el ámbito de la autorregulación o códigos de conducta. Tendríamos que hablar sobre eso también, ¿no? Es decir, un código de conducta no vinculante o no obligatorio es suficiente para garantizar. Pensemos solamente en ese sistema que he dicho que no voy a nombrar. Nos decía y nos aseguraba en sus condiciones de uso que soy superético. Cumplo todas las normativas. Se ha evidenciado en estas últimas semanas que no cumplía ni esas normas éticas, ni tan siquiera cumplía la normativa exigible. Con lo cual, ¿de verdad pensamos que la ética es suficiente para garantizar esa seguridad y esos derechos fundamentales? Me quedo con una sentencia que todos ustedes conocen, más por los protagonistas que por el contenido. La sentencia del derecho al olvido de Google, 2014, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿De acuerdo? La sentencia coteja Google. Esa sentencia viene a decir algo que creo que nos lo tenemos que grabar a fuego, y es que ninguna tecnología puede estar por encima de ningún derecho fundamental. Y paso el testigo, Adrián. Vale, hola. Bueno, ya buenas tardes. Muchas gracias primeramente al Grupo ISACA por haber invitado, en este caso, bueno, haberme invitado, pero en nombre de Odiseya, precisamente, bueno, a mis compañeros que, como ya ha dicho José Manuel, ya hemos tenido algún debate previo. Era un simulacro, pero al final se convirtió en un debate bastante intenso. Y precisamente Odiseya nació con esa idea, ¿no?, de precisamente valorar qué implicaciones éticas y legales podía tener el uso o desarrollo del sistema de inteligencia artificial a lo largo del ciclo de vida, ¿no?, que tiene el sistema de inteligencia artificial. Y claro, en ese momento, cuando surgió Odiseya, estaba precisamente ya
surgiendo los primeros debates éticos, las primeras ideas de, oiga, ética, o con la ética será suficiente, reconociendo ciertos principios éticos será suficiente para que no solo las grandes compañías, sino el resto de operadores de este, podríamos decir, de este nuevo ecosistema cumplan y, bueno, y entre comillas no afecten a los derechos fundamentales. Y desde el principio detectamos que no iba a ser suficiente, que sí que es cierto que los principios éticos son fundamentales, como han dicho mis compañeros, es decir, es la base, es innegable, es más, el derecho se basa en los principios éticos, eso es innegable, pero si no hay una exigencia, podríamos decir, legal, posiblemente al final esos principios éticos que en muchos casos se venden por las grandes compañías realmente nunca se podrán aterrizar y por tanto los derechos fundamentales quedarán afectados. Yo es que a raíz de José Manuel ya me ha incitado, porque en principio tenía otro discursito sobre las implicaciones éticas, pero voy a ponerle un ejemplo que además se está dando ahora a día de hoy en la Comunidad Valenciana, y es, tenemos la ley reciente de transparencia, la ley creo que es 1/2022, que obliga a las administraciones públicas a publicar cierta información de transparencia algorítmica para los algoritmos que utilicen. ¿De acuerdo? Es decir, a las administraciones públicas de la Generalitat Valenciana y en su caso a la administración local, si bien en este caso más reducido. Bien, nosotros, Odiseya y la Universidad de Valencia en este caso, estamos trabajando precisamente con la Generalitat para ver cómo implementar esta transparencia algorítmica. Y el primer problema que nos encontramos es, oiga, ¿cuántos sistemas de inteligencia artificial o algoritmos, porque en este caso la norma no ha cerrado, y yo creo que de forma inteligente, que es inteligencia artificial, sino algoritmos, que primero, la primera pregunta es ¿cuántos algoritmos están utilizando? Y hasta en este caso ya solo esa pregunta, hacer ese registro de qué tipo de algoritmos se están utilizando ya es compleja. Y luego habrá que ver qué se entiende por transparencia y explicabilidad. Y luego habrá que ver que si esa publicidad activa, ojo, por defecto, no estamos hablando del ejercicio del derecho de acceso, es suficiente o no, ¿no? Pero claro, si no hay una norma que imponga ese deber, por defecto, yo ya no hablo de la empresa privada, hablo de las administraciones públicas que a priori sirven a los intereses generales. Yo soy profesor de Derecho Administrativo y a mis alumnos y alumnas le digo, la administración vela por los intereses generales, pero luego es cierto que si no hay una norma que te imponga, tú no vas por defecto, oye, puede que sí, pero por defecto tú no vas a ser transparente. A día de hoy tenemos un problema, no sabemos ni cuánto yo ya no hablo del sector privado, que han hablado ya mis compañeros. No sabemos qué algoritmo está utilizando la administración pública y se están tomando decisiones que nos afectan directamente a los particulares. Ojo, ya no hablo del sector privado, hablo del sector público. Por tanto, insisto, no era mi intención, pero como ya José Manuel ha empezado ahí, que si regulación no, regulación sí, con los principios éticos yo creo que sí, es la base, indiscutible, pero no vamos a ninguna parte. Yo creo que no vamos a ninguna parte y hay que dar ese paso. El tema es cómo se regula. Ese es el siguiente debate que ahora, si no, empezamos, cómo se regula. Y solo para el discursito que traía, yo creo que uno de los elementos esenciales de la inteligencia artificial que difiere de otras tecnologías es, en primer lugar, que es muy transversal, es decir, afecta a muchos derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas, y esto es un problema importante. Esto hace que, por ejemplo, en la universidad todo el mundo esté estudiando estos temas, administrativistas, laboralistas, civilistas. Primero porque es muy sexy, acercarse a la inteligencia artificial, porque la caja negra, el sesgo, son cosas que dices, uy, esto es interesante. Luego la verdad que arrastra y no es tanto, pero al principio es como muy sexy. Entonces tiende a acercarte, y más los que venimos de la investigación como yo, venga, vamos a leer un poquito, esto suena muy bien. Pero además es que la transversalidad hace que afecte a muchos derechos fundamentales. Y todas las tecnologías no afectan a tantos derechos fundamentales. Sesgo, transparencia, propiedad intelectual, responsabilidad. Es que hay tantos ámbitos del derecho que pueden quedar afectados que no podemos negar que tenga que haber en un futuro una regulación. Y luego yo creo otro elemento importante, que esto sí que es habitual en las tecnologías, pero es su capacidad exponencial de aumentar progresivamente. La empresa que no quiere José Manuel denominar es una empresa como otra, bueno, o el nombre de la empresa o como sea, o la aplicación mejor dicho, pero es que hasta no hace mucho se hablaba de la inteligencia débil y que ya llegaría la general en un futuro y ya está aquí. Entonces, claro, y esto se hablaba bueno, aquí Juan, tú eres más especialista en esto, ¿no? Ese desarrollo tan exponencial que hace que los juristas
Es que vamos a golpe de titular, y el problema ya no es que los juristas vayamos a golpe de titular, es que los legisladores vayan a golpe de titular, que aquí ya estoy totalmente de acuerdo con José Manuel. Es que ahora en el Parlamento Europeo se está debatiendo cómo metemos a ChatGPT en la propuesta de reglamento de inteligencia artificial. Ostras, vale, ya he dicho ChatGPT, a esa empresa. Pero no, es que no es ChatGPT, es otro tipo de uso, otro tipo de aplicaciones que no solo son ChatGPT, porque ahora todo el mundo lo ha dado por hablar de esta aplicación. Por tanto, bueno, al final he hecho ahí una mezcla entre implicaciones éticas y ya así que, Juan... Yo hablo ya de ChatGPT, corriendo. Así pongo nervioso a José Manuel. Bueno, a ver, hablamos a veces lenguajes totalmente distintos, porque claro, cuando tú me estás hablando de transparencia, yo no tengo ni idea qué significa eso, la verdad. Tú me estás diciendo que tengo que hacer transparente un modelo de deep learning, ¿no? Esta palabra que utilizábamos hace tiempo, ¿no? Redes neuronales con muchas capas, y cuanto más capas, pues más profundidad, ¿no? Más deep, ¿no? Y por tanto, más difícil de entender. Es un modelo que realmente es un modelo no explicable. O sea, yo no te puedo explicar lo que hace la red neuronal. O sea, yo sé la matemática que hay detrás, yo sé cómo funciona la red neuronal, pero no te sé explicar por qué el resultado. Entonces es un modelo que llamamos como modelo no explicable. Entonces, claro, si tú me pides transparencia en los modelos, claro, yo son cosas que no entiendo. Por ejemplo, ChatGPT, mejor dicho, GPT-4, ¿vale? La versión GPT-3, porque no hay tantos ChatGPT, José Manuel, es que es ChatGPT, o sea, es que es increíble, ¿vale? La versión 3 está entrenada con 127 billones de parámetros. Entonces, claro, ¿cómo tú puedes explicar un modelo? Eso no es una caja negra, eso es un agujero negro. Entonces, cuando habláis de transparencia, pues no sé, os introduzco un poco, porque claro, para los que desarrollamos los modelos, a veces la transparencia no es algo que sea tan sencillo. También luego te voy a meter caña con el tema de la fiabilidad, a los dos, ¿vale? Porque cuando habláis de fiabilidad, el sistema tiene que ser fiable. Vale, ¿eso qué significa? Porque nosotros cuando desarrollamos un modelo, pues tenemos muchas medidas de precisión de ese modelo. Estamos hablando de precision o accuracy. Es que el español no da para mucho, precisión, pero es que precision y accuracy son dos cosas distintas. Estamos hablando de una medida de otro estilo. ¿De qué estamos hablando? ¿Vale? Os pongo el ejemplo que hablábamos el otro día. Tengo 100 pacientes, ¿no? Y tengo 90 que están bien, están sanos, y 10 que están enfermos. Pongamos un cáncer para hacerlo más dramático. ¿Vale? Y lo meto a un modelo y el modelo me dice, fuera, todos sanos, con un 90% de acierto. El modelo tiene un 90% de acierto, ¿no? Dice, todos sanos. Pero es que no es capaz de detectar a uno que tenga la enfermedad. Bueno, pues nosotros empezamos un poco a utilizar esa palabra que os gusta tanto, los sesgos. ¿Vale? Empezamos un poco a mover botones para, pues claro, al final los pacientes están o sanos o no sanos, ¿no? Y van pasando pues de una casilla a otra, ¿no? Los vamos clasificando. Entonces, el investigador te dirá, bueno, pues yo voy a intentar identificar al máximo de personas que tengan cáncer, porque claro, yo no quiero que se mueran, ¿no? ¿Vale? Pero luego el que tiene que pagar las facturas, a lo mejor el del seguro te dice, hombre, que sean solo los justos. Y dices, claro, es que yo cuando intento identificar a todos, pues seguramente algunos que tienen muy baja probabilidad, les voy a decir que hagan las pruebas. Pero bueno, oye, medicina, ¿no?, preventiva. Pero claro, el del seguro te va a decir, no, mira, hasta que no estén ahí en su último suspiro, no me los envíes a hacer pruebas. Entonces, ¿cuál es el modelo bueno? Por alusiones. A ver, primero y principal, estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo porque, a ver, mi perfil, sabes que es híbrido, jurídico y tecnológico, con lo cual entiendo la tecnología. El problema es el legislador cuando no entiende la tecnología. Tenemos un problema muy grande. Porque es muy fácil meter en la ley de no discriminación, en la ley de transparencia, en el propio reglamento europeo que pretende regular la inteligencia artificial. Es fenomenal meter un artículo de y esto va a ser fiable, robusto, que va a garantizar la resiliencia, transparente, explicable, responsable. Vale, ahora vamos a ir a la realidad. ¿Vale? Proyectos, el que quiera.
proyectos en el ámbito médico de detección precoz del cáncer de mama o del cáncer de piel, o me da igual el proyecto, proyectos para la ciberseguridad. Es decir, llevemos todo eso a la práctica, es decir, eso cómo se come, cómo garantizo eso, ¿puedo garantizarlo? Esa sería la primera pregunta. Es que la primera pregunta a lo mejor, y esto pues ya me conocen quienes tengo aquí a mi lado, es decir, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es? No les voy a hacer a ustedes la pregunta, pero si quieren se la hago y hablamos de eso. Podemos pasarnos todo el día hablando de lo divino y de lo humano, ¿no? Ese es el primer problema. Es decir, cuando yo quiero regular algo y tengo que entender algo, tengo que intentar aproximarme a realmente ese algo que es. Si no lo estoy entendiendo y soy incapaz de definirlo, ¿cómo voy a crear toda una normativa sobre eso? Eso se ha evidenciado en la ley que pretende ser la referencia mundial. El reglamento regulador de la inteligencia artificial. Han cambiado 5 veces la definición, pero no ahora. Es decir, el borrador se presentó en abril de 2021 y bueno, pues desde entonces todo lo que he publicado ha sido crítico porque se hacía desde un enfoque de riesgos, cosa que me parece adecuada, regular la inteligencia artificial desde un punto de vista de riesgos, perfecto, pero no es una regulación de la inteligencia artificial, en absoluto. Es una regulación exclusivamente de lo que consideran los sistemas de alto riesgo. El resto no está. ChatGPT no está o no estaba. Es decir, todo eso quedaba fuera. Y de repente, ya ese borrador se lanzó con, de repente, improvisaciones del día anterior, a través de correo electrónico, improvisaciones de última hora, nada más y nada menos. El reglamento que quiere ser la referencia internacional regulador de la inteligencia artificial e improvisaciones en las últimas 24 horas. Es más, el último texto del reglamento que se aprobó ayer, incorporó todo un montón de cosas que no estaban en ese borrador y se improvisaron ayer, pero improvisados a raíz, sobre todo, de esa alarma social que se ha creado alrededor de ChatGPT, por ejemplo. Entonces el legislador no puede funcionar por impulsos. El legislador tiene que funcionar con una visión estratégica. Legislar sobre tendencias, no sobre novedades. Y solamente se está focalizando en esa inteligencia artificial débil. No está pensando en inteligencias artificiales más avanzadas, en las que ya se está trabajando, en las que ya hay proyectos reales y en las que podemos tenerlo en el mercado ya. No está pensando en eso. Pero es que no es que hayan cambiado 5 veces la definición, es que en las 2 propuestas de reglamento previas del Parlamento Europeo de 2020, una reguladora de las normas éticas aplicables a la inteligencia artificial y otra sobre responsabilidad civil de la inteligencia artificial, las definiciones no tenían absolutamente nada que ver con las posteriores. Es más, hablaban de una inteligencia artificial con capacidad para apartarse de las instrucciones previamente concebidas. Es decir, nos pasamos el control humano y la supervisión humana y la seguridad, pues no sé qué expresión usar, si por el arco del triunfo o por dónde exactamente, ¿no? Es decir, lo que es mi opinión personal, por supuesto, lo que estoy manifestando aquí, ¿no? Pero lo que veo es una falta de realmente de entendimiento y de definición de realmente eso que queremos regular, el objeto de lo que queremos regular. Y una vez sepamos qué es lo que queremos regular, entonces regulemos. Porque si no pasan todo lo que estamos viendo. Es decir, improvisaciones, aportaciones de última hora. Es más, ya estoy entrando un poco en la regulación, ¿no? Pero, por ejemplo, Europa planteó el tema de que lo que pretendía no era regular de las opciones que valoró antes de lanzar este reglamento en 2021, en abril de 2021, valoró la opción de regular toda la inteligencia artificial, garantizar unos mínimos a toda la inteligencia artificial, unos principios éticos básicos exigibles a cualquier sistema que se ponga en el mercado y que pueda tener o se haya involucrado una persona. Eso se descartó y se optó por simplemente una regulación que, por un lado, prohibiera sistemas que se consideran de riesgo inadmisible y, por otra parte, que se regulara con minuciosidad lo que se consideraban sistemas de alto riesgo. ¿Qué comporta? Que el resto de sistemas, desde un punto de vista de riesgos, riesgo medio, riesgo bajo, limitado o moderado, quedaban fuera de la regulación. Y se limitaba, como mucho, a que sea la propia autorregulación del sector la que determine bajo qué principios deben de regirse. Vamos a ver. Si estamos hablando de inteligencia artificial, de seguridad, de control y supervisión humana, de trazabilidad, de explicabilidad, de responsabilidad, a todos esos sistemas no exigimos nada. La autorregulación no funciona.
No funciona en el sector empresarial, porque exige inversión, exige incremento de costes en los productos y conlleva pérdida de competitividad, porque mis productos son más caros. Y a su vez provoca pérdida de accesibilidad, es decir, esos productos más caros además son menos accesibles a mis empresas y a mis ciudadanos. Esa es la realidad. Si hablamos simplemente de seguridad, por ejemplo, cuando hablábamos de seguridad en dispositivos IoT, no ha funcionado. Europa acaba de regularlo ahora. Reino Unido ya hizo un estudio en su día y acaba de empezar ahora la tramitación de la norma que va a regular la seguridad de los dispositivos IoT. Dispositivos IoT que se regulaban por el propio sector y que no funcionaba en la práctica. De hecho, ataques como WannaCry se basaron precisamente en esas vulnerabilidades de dispositivos IoT. Entonces, no funciona, no ha funcionado. ¿Dónde funciona la autorregulación? Pues, por ejemplo, en sectores como el videojuego. El sistema PEGI. Si son ustedes jugones y jugonas, o sus hijos y hijas, es decir, saben lo que es el sistema PEGI, un sistema de clasificación de los videojuegos por edades. Bueno, pues eso es lo ha creado la autorregulación del sector, no está regulado en ninguna norma. Y funciona muy bien. Pero seguridad y otros aspectos. Con lo cual, ahora más que nunca, necesitamos, por un lado, ética y necesitamos, por otra parte, regulación. Pero una regulación orientada y estratégica, una regulación flexible y dinámica. Es decir, si es necesario que nos fijemos en el derecho romano, fijémonos. Hoy, mi despacho, muchas veces tenemos que resolver problemas de derecho digital aplicando la legislación romana que ha llegado hasta el Código Civil Español de 1889, porque no tenemos otras normas. Algo haría bien el legislador de entonces para que todavía hoy nos dé soluciones a problemas tecnológicos. Entonces, quizás hay que hacer una reflexión mucho más profunda y sobre todo identificar qué queremos y qué queremos regular. Y yo desde luego opino que debería de haber unos mínimos éticos exigibles a cualquier sistema inteligente que se ponga en el mercado. Unos mínimos como es seguridad, el respeto de derechos fundamentales y luego ya hablaríamos de otros aspectos que realmente en la práctica es infinitamente muy complicado de entender y de aplicar. Transparencia, explicabilidad. Es decir, ¿cómo vas a aplicar el sistema? Un algoritmo, el que te digan cuál es el algoritmo, la receta. Si fuéramos a cocina, el algoritmo es la receta. ¿Eso me va a explicar todo? Me tendrán que explicar también los datos de entrada cuáles son, los procesos internos cuáles son, los datos de salida por qué, ha habido datos de entrenamiento o no, quién ha entrenado al sistema, qué han dicho los científicos de datos que han intervenido, etc., 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 ¿no? Es decir, daría para mucho. Pero bueno, esa es mi opinión. A ver, vamos por partes. Perdón, si me he extendido. No. Sí, das pie para que yo ya otra vez cambie. Voy a responder un poco a los dos, porque José Manuel, tú también sabes que, claro, efectivamente, inicialmente la propuesta de reglamento, bueno, no la propuesta, sino en los primeros debates, era que esos principios éticos que se aprobaron por el grupo de expertos de inteligencia artificial se aplicara a todos los sistemas en principio. ¿Qué pasa? Que al final la industria, aquí, en los lobbies, grandes empresas han dicho, intenta solo a los de alto riesgo y el resto, como tú has dicho, va a quedar en una autorregulación sin más. Y ahí estoy totalmente de acuerdo que no puede ser de 0 a 100 y luego los de 100 le exigimos un montón, que en este caso son los de alto riesgo. Pero claro, aquí hay que decir la verdad, es decir, la Unión Europea aquí también pondera la situación, no quiere tampoco, ya de por sí la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, todo lo que exige a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, va a suponer un límite en el desarrollo del sistema de inteligencia artificial respecto a nuestros grandes competidores, como puede ser, bueno, competidores, no son competidores, están, iba a decir en otra liga, no, en otra galaxia, que es Estados Unidos o China, eso es indudable. Pero, claro, si ya de por sí vamos a poner palos a la rueda a los sistemas de alto riesgo, oye, al menos a todos los que son de alto riesgo, el problema es no poner nada. Yo creo que no imponen ningún tipo de exigencia, ahí es donde está el problema. Pero es innegable que la Unión Europea ahí sí que ha tenido que jugar ese equilibrio, decir, ostras, a todos no les pueden poner el mismo grado de exigencia que, en este caso, los de alto riesgo, que claramente no van a ser tan competitivos como, pues en Estados Unidos o en China, donde directamente en China no hay regulación, y bueno, Estados Unidos tampoco va a establecer mucha regulación a día de hoy porque las grandes empresas desarrolladoras de estos sistemas están allí. Por tanto, es indiscutible. Es cierto que
yo estoy contigo en que no hay regulación, pero sí que realmente de una manera u otra se puede aplicar otra normativa. Ya sé que no al 100%, pero normativa de protección de datos, siempre que se trate de datos personales durante el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial, se va a exigir a esos sistemas de inteligencia artificial no de alto riesgo. ¿De acuerdo? Entonces sí que habrá regulación. Esta que he dicho de la Generalitat Valenciana, que es algo muy específico, pero es decir, que sí que habrá regulación a pesar de que no aplique la propuesta de reglamento de inteligencia artificial. Eso por ahí. Y respecto de Juan, ya que has tentado un poco, que me hablas de transparencia, yo aquí vuelvo con José Manuel, voy para adelante y para atrás. Y me ha encantado la frase, ¿no?, del TJUE, ¿no?, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del derecho al olvido. Es decir, la tecnología no puede, en principio, vulnerar un derecho fundamental. Es que yo entiendo que no hay algoritmos de caja negra que son indescifrables y todo, pero claro, es que la tecnología no puede saltarse todo por el arco del triunfo, por decir, ¿no?, como esto lo dice mucho Ricard Martínez, ¿no?, el ir rompiendo cosas y ya luego que regulen después. No, ostras, vamos también, es decir, no podemos, es que como esto solo es muy bueno y estamos avanzando mucho, es que me pides que sea transparente. Esto es imposible que sea transparente. Oye, pues entonces tendremos que valorar qué habrá que hacer. Por ejemplo, por defecto, en el diseño podríamos implementar, yo no te pido una transparencia total, pero oye, hay técnicas para que sean lo más transparentes posible. No estamos hablando del código fuente, eso, ¿cómo le va a dar la receta? Pero vamos a implementar medidas técnicas que de alguna manera, al menos para el usuario, el que va a utilizar el sistema, sepa de qué va la cosa de este sistema, no sea todo caja negra. Y luego ya para acabar, estoy contigo en que la transparencia no puede ser total, eso es indiscutible. Y por ejemplo, en el caso de esta ley, esta norma de la Generalitat Valenciana, lo que se está valorando es, vale, habrá que ver también, ojo, porque es que claro, si ese sistema se utiliza por ejemplo en el sector médico, ostras, es que los beneficios que puede generar ese sistema, aunque no sea transparente, para la sociedad son superiores a la falta de transparencia. Bueno, pues vamos a ponderar beneficios y ventajas de que no haya una total transparencia respecto a estos sistemas. Y decir por qué no hemos considerado que hay que generar transparencia, pero a lo mejor entonces lo que hay que valorar es, vale, que no sea plenamente transparente, pero que sí que haya una auditoría por parte de organismos independientes claramente autorizados para que, oye, para ver un poquito de qué va esto, ¿no? Es decir, que al final yo no hablo de... Es decir, que hay que ponderar la situación, sobre todo porque detrás va a haber derechos fundamentales y hay personas. Entonces eso de decir, hombre, me dices transparencia así, es que no puede ser, vale, pero lo que no puede ser es que la tecnología sea la que mande. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas veces lo que tenemos es un problema de, pues eso, de tener que utilizar un lenguaje que a veces para unos significa una cosa y para otros otra. Luego los que estamos desarrollando tecnología, pues muchas veces nos vemos, y esto supongo que le pasará a todo el mundo aquí, nos vemos con la regulación y no sabemos cómo descenderla. Dices, bueno, es que esto, ¿cómo lo hago? Esto no lo puedo hacer. ¿Qué me están pidiendo? Entonces, es un poco lo que yo un poco reclamaba antes de intentar un poco encontrar... A lo mejor no tenemos que utilizar el mismo lenguaje. Es que utilizamos las palabras a lo mejor de siempre. Y aquí estamos hablando de una tecnología, pues, absolutamente, bueno, no digo distinta, pero evidentemente con una potencia increíble. Estoy contigo que es cierto que no se está regulando la parte de inteligencia que llamamos débil, ¿no? O sea, todos los sistemas que estamos utilizando hoy en día, los sistemas predictivos para cualquier cosa, sino que ahora mismo estamos un poco todos centrados en GPT-4, porque son modelos lingüísticos súper potentes. O sea, no se desarrollaron para lo que están haciendo ahora, o sea, no se desarrollaron para hacer ChatGPT, sino que casualmente se encuentra esta utilidad. Y entonces, bueno, pues la verdad es que aquello explota. Eso está desarrollado por empresas, como digo, ¿no?, con ciertos intereses económicos y geopolíticos claros. Y además, el otro día me estaban diciendo aquí que Microsoft ha abierto, ¿no?, toda la posibilidad de meter ChatGPT a lo bestia, hablando claro. ¿Eso por qué es? Porque luego hablaremos, si hablamos del manifiesto hablaré de un concepto, el Foundational Models, que es modelos de cimentación, por así decirlo, o sea, el cemento, ¿no? O sea, la base. Y tú empiezas a desarrollar todo un ecosistema de aplicaciones sobre mi cemento, sobre mi base. Entonces yo, no sé... Bueno, o hace cosas que no a lo mejor yo no haría, yo qué sé, imagínate. Bueno, luego si nos da tiempo me gustaría hablar de eso, de los modelos preentrenados, que todo el mundo está utilizando modelos preentrenados para todo, que es
la fase habitual del desarrollo de la informática. Vamos un paso más, ¿no? Porque evidentemente todo esto tiene que evolucionar. Hoy en día cuando alguien programa, lo contábamos ahí en el pues no se pone a diseñar una ventanita, ¿no? Eso ya no existe, ¿no? Eso se hacía al principio, ¿no? Ahora ya coges la ventana, la pones, tal, no sé qué. Pues aquí pasa lo mismo, ahora coges los modelos, ya están preentrenados, un modelo de visión artificial, cojo el de Microsoft, que dice que identifica perfectamente a quién. Yo os lanzo una pregunta. Y entramos un poco en ese aspecto geopolítico, ¿no? O sea, ¿vosotros creéis realmente que Europa a lo mejor está muy interesada en regular todo esto? Porque claro, China, Estados Unidos, si empezamos aquí a poner barreras, pues evidentemente estamos en una desventaja, en mi opinión, importante. Yo vamos, sé que en China están haciendo una apuesta desde hace ya muchos años, poniendo muchísimo dinero. Bueno, lo sé yo, es conocido por todos, ¿no? En el tema de inteligencia artificial. Tienen un plan estratégico desde hace ya muchos años para este área. Yo creo que es... recordamos el Sun Tzu, que han hablado aquí varias ponencias, ¿no? Pues el que domine la inteligencia artificial dominará el mundo. Os dejo esa pregunta. No sé qué pensáis a nivel europeo, en qué estamos pensando. Bueno, yo digo lo que creo, ¿no? Lo que creo en qué está pensando el legislador europeo. El legislador europeo yo creo que es consciente que la batalla ya la ha perdido en el desarrollo de la inteligencia artificial sin cortapisas. China, como has dicho, va en otra liga. Estados Unidos no va a regular, bueno, a priori no creo que no le interesa, básicamente porque los grandes desarrolladores están allí, que se aplican aquí en Estados Unidos. Eso es así. Como ocurre con las grandes plataformas. Es un poco el mismo juego. Y la Unión Europea yo creo que ha apostado por lo que yo diría que es una marca específica, marca de la Unión Europea. Es decir, como ya no podemos competir con Estados Unidos ni podemos competir con China porque están en otra órbita, oye, vamos a crear una marca Unión Europea. Y en parte tiene sentido. Es decir, si de verdad nos creemos que la Unión Europea, es decir, respetamos los derechos fundamentales y las libertades públicas, porque eso es lo que nos venden y nos han vendido siempre, y es verdad, y tenemos un Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tenemos una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y todos los estados de la Unión Europea son democráticos, Constitución, etcétera. Oye, vamos a exigir que los sistemas de inteligencia artificial, de forma mejor o peor, vamos a exigir que respeten los derechos fundamentales durante el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Está claro que supone limitar el desarrollo tecnológico? Indudable. ¿Está claro que le vamos a exigir a nuestras empresas europeas o de fuera que quieran ofrecer sus servicios en Europa mayores inversiones? Indudable. Como ha dicho el compañero, es inversión. Pero es una forma de diferenciar, ¿no? La mejor, la peor, yo no sé, posiblemente el desarrollo tecnológico no sea la mejor, pero es que si de verdad nos creemos los derechos fundamentales y nos creemos que, oye, es que ya sabemos los riesgos que generan los sistemas de inteligencia artificial, los algoritmos, etcétera. Tendremos que establecer algunos límites. Y yo creo que la Unión Europea ha dicho, vamos a posicionarnos por aquí, que en parte el modelo es parecido, no igual, en materia de protección de datos, que bueno, yo creo que aquí todo el mundo ya ha sufrido, ¿no?, en sus carnes la normativa de protección de datos en muchos casos. Ahí la Unión Europea hizo algo parecido. Estados Unidos tiene una regulación, también otro enfoque distinto, diferente, de la privacy. China no tiene sus normas de privacidad, pero no. ¿Y qué ha hecho la Unión Europea? También desarrolló su propio modelo de protección de datos, muy exigente, que, bien entendido, no creo que sea tan exigente, que no pone tantos palos a la rueda. Y ojo, lo hemos conseguido exportar, por ejemplo, a algunos países de Latinoamérica, Australia, es decir, hay algunos países, incluso fuera de Latinoamérica, que siguen un poco el modelo que implementamos en su momento, de protección de los derechos fundamentales por encima, siendo conscientes de que limitamos el desarrollo tecnológico. Pero es que, claro, tenemos que creernos, es lo que decía con la transparencia. Es que yo no es que pidamos que todo sea transparente, pero, ostras, sabemos los riesgos que puede generar. Por tanto, es esa marca Unión Europea, siendo conscientes de que a nivel geopolítico puede poner los límites. Si ya entramos en el ámbito militar, ahí ya es que nos perdemos, ¿no?, que era donde entramos luego en el debate. Claro, ahí lo que pasa, cada estado tiene su propia regulación, su autogestión, digámoslo, porque la Unión Europea en temas de seguridad nacional ahí ni pincha ni corta. Y ahí ya sí que ahí ya
no sé, eso sí que es una caja negra. Es decir, ahí a saber lo que están haciendo cada Estado en materia ya desde el punto de vista militar, uso de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito militar. Bien, a ver, ¿dónde estamos y dónde vamos, ¿no? Es decir, la Unión Europea yo creo que ha pasado por fases, pero de manera muy reciente, ¿no? Es decir, las propuestas de reglamento del Parlamento Europeo de finales de 2020, era muy gracioso leer esas propuestas donde se planteaba por el legislador que Europa estaba en la carrera de la inteligencia artificial, por liderar la inteligencia artificial. Claro, era chocante, ¿no? ¿Qué me están contando? O sea, ¿quién ha escrito esto? Viene del Parlamento Europeo. Afortunadamente, en la propuesta de reglamento posterior, ese mensaje en esa exposición de motivos de la norma, es decir, ha cambiado radicalmente. Es decir, no, nosotros no estamos en esa carrera, nosotros no estamos compitiendo en esa carrera. Nos están ganando por goleada Estados Unidos y China, que son realmente quienes están liderando esa pugna. ¿Dónde podemos, en este caso, competir? ¿Y cuál es la otra carrera? Su regulación. Y una regulación made in Europa, es decir, marca Europa, es decir, y siempre se ha caracterizado Europa sobre todo por buscar esa security and safety, es decir, buscar sobre todo seguridad, salud y protección de los valores europeos y derechos fundamentales. Esa es la marca Europa y es lo que ha pretendido garantizar en todo aquello que se dirija o oriente a ciudadanos europeos. Aquí se mezcla un poco todo con la hipocresía, ¿no? Es decir, cuando pensamos, por ejemplo, en normativas de privacidad, es muy curioso, ¿no? Pensar, por ejemplo, en Estados Unidos, donde evidentemente cada estado tiene su normativa de privacidad, muchas inspiradas posteriormente en el reglamento europeo. Pero es curioso que, por un lado, te doy una de cal y por otro lado te doy otra de arena. Es decir, tengo esa regulación, pero por otro lado tengo un programa que se llama Stellar Wind, que se aprobó a raíz del 11S, donde, pasado por el Congreso de los Estados Unidos, tienen patente de corso para espiar a cualquier hijo de vecino o pueden pedir cualquier dato de cualquier persona de cualquier proveedor, de cualquier usuario. Con lo cual, ¿dónde empieza y dónde acaba la privacidad? Esto que hemos hecho en Europa durante años de crear una decisión marco de patente de corso para que los proveedores estadounidenses puedan ofrecer servicios libremente a ciudadanos europeos por considerar que las empresas que se adhieran pues tienen un nivel equivalente de protección de datos, ¿no?, al europeo. ¿Cómo? Afortunadamente ha pasado y pasó lo que tenía que pasar. El Tribunal de Justicia se cargó el primero, que era Privacy Shield, Safe Harbor, se cargó el segundo, que es Privacy Shield, y ahora mismo estamos en una situación de indefinición. De indefinición, donde el Tribunal de Justicia ha dicho no me creen ustedes otra patente de corso porque va a ocurrir lo mismo. El Supervisor Europeo de Protección de Datos vuelve a decir lo mismo. Y ese es el contexto mundial, ¿no? Y aquí intervienen intereses de todo tipo, ¿no? Intereses geopolíticos, en fin, concurren muchos factores. Entonces, bueno, pues Europa, ¿dónde está? Bueno, pues Europa no está compitiendo en la carrera tecnológica por la inteligencia artificial, pero sí está intentando crear esa normativa que sea una referencia a nivel internacional. ¿Qué está ocurriendo en el resto de países? Pues se están posicionando de manera diferente. China se ha puesto a regular como loca. Ayer leí la propuesta regulatoria china y no tiene desperdicio. Léanselo, se van a divertir. El sábado por la tarde, de verdad, o sea, dedíquenle una hora porque se van a partir de risa. Es decir, por un lado te digo, y esto va a ser responsable, seguro, fiable, robusto, respetuoso con derechos fundamentales, y por otro lado te dice, sí, pero no podrá nunca ir en contra del partido, deberá garantizar el partido, deberá garantizar los ideales del partido, bla, 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 bla. Y bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Libertad o no libertad? Es decir, bien, eso es lo que está ocurriendo en China. Estados Unidos ha hecho, creo que reciente, esta misma semana, ha anunciado una cosa muy interesante, que es una de las cosas en las que yo me he posicionado desde hace 2 años, y es precisamente esa regulación horizontal que creo que necesitamos de mínimos, es decir, no incurrir en exceso regulatorio sería un error contra la innovación. Un error absoluto. Es decir, aquí lo difícil es mantener el equilibrio entre, por un lado, el equilibrio entre la innovación, la accesibilidad a la tecnología, porque nos olvidamos de las personas. Estamos pensando solamente en que las empresas tengan acceso a la tecnología y que las empresas desarrollen y vendan su tecnología. No, perdón. ¿Y las personas? ¿Que las personas tengan acceso a esos sistemas inteligentes que pueden salvar vidas? Esa accesibilidad también se está poniendo en riesgo. Y sobre todo garantizar en ese equilibrio en constante tensión también con la seguridad, con la fiabilidad y con la regulación. Y eso no es nada fácil. Es muy bonito decirlo aquí, que yo suelte la parrafada de el difícil equilibrio en constante tensión entre competitividad, innovación, tecnología, seguridad, derechos fundamentales. Sí, pero ¿y eso cómo lo llevamos a la práctica? Pues es complicadísimo.
Entonces, ¿dónde ponemos la raya? Pero ahora mismo está ocurriendo esto, es decir, y lo hemos vivido en la pandemia. En la pandemia, el marco regulatorio nos ha impedido salvar vidas. Y ha muerto gente porque había un corsé regulatorio que nos impedía actuar. Y nos impedía actuar con seguimiento de personas, por protección de datos personales. Normativa en propiedad intelectual industrial que nos impedía fabricar respiradores con tecnología 3D porque vulneraba los derechos de propiedad intelectual industrial. Esto ha pasado. Y esto no puede volver a pasar, pero ya saben que el hombre es aquel animal que tropieza, no 2, 20 veces en la misma piedra. Entonces, aprendamos, cambiemos el chip y leches, que no sea la era de la inteligencia artificial, que sea la era de la inteligencia humana, seamos más inteligentes que nunca. Aquí utilizo mucho una frase de Stephen Hawking. Decía que la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Seamos inteligentes, adaptémonos a los cambios. La inteligencia artificial, la débil, y la otra que ya no es tan débil y más avanzada, y no estoy hablando de ChatGPT, que para mí es débil, es decir, todo eso que ya está, es decir, tiene un potencial brutal. Es decir, veamos a ver cómo integramos eso en empresas, en personas, en nuestra vida. Pero cambiemos el chip, cambiemos la estrategia en cómo regulamos las cosas. Porque tenemos normativas obsoletas que no se adaptan porque cuando se crearon no se crearon en el contexto ni tecnológico, ni social, ni económico que hoy tenemos. Entonces, exige, pues eso, muchísimo esfuerzo regulatorio y, por supuesto, una apuesta política. Y a veces las necesidades con las apuestas políticas, a veces se produce ahí una brecha importante y no es fácil de lidiar. No sé si queréis que... Nosotros tenemos rollo para rato. Entonces, solo los tres pueden marcharse todos ustedes, que nosotros seguimos. Y ¿dejamos que alguien nos haga alguna pregunta? ¿Dejamos que alguien nos haga alguna pregunta o qué? ¿Alguien se anima a hacer a preguntar algo? Venga, hay dos. Como habéis visto, a Rafa nos sobra. Es una mesa automoderada y yo estoy aprendiendo un montón, como todos. Hola, buenas tardes. Yo soy José Manuel del Centro Aula Campus de Burjasot. También soy profesor de la Universidad de Valencia. Y estamos detectando últimamente, a nivel de educación, que nuestros alumnos pues, están empezando a utilizar la inteligencia artificial para hacer las tareas que corresponden. ¿Eso vosotros sabéis alguna forma? Tú, por ejemplo, Juan, que también lo vivirás. Sí, a ver. ¿Qué podemos hacer ahí? Está todo el mundo revolucionado con eso. De hecho, estamos hablando aquí sin parar de ChatGPT. No, yo no he dicho la palabra, ¿eh? Vale, pero sabemos de qué hablamos. Está todo el mundo revolucionado, la verdad. Entonces, yo creo que nadie aún ha digerido, supongo que nos pasa como vosotros. No sé ahora, Adrián, qué puede decir o qué puedes comentar tú, José Manuel, pero no hemos digerido aún esto cómo gestionarlo, ¿no? Lo que está claro es que cuando te llega un trabajo de ChatGPT, lo identificas rápidamente. Tiene un lenguaje maravilloso, sí. No tiene faltas de ortografía, no hay frases tipo WhatsApp. Entonces dices, ostras, este alumno de ayer a hoy se ha convertido en uno brillante. Entonces, no te sé decir cómo gestionarlo, pero creo que no debemos prohibirlo, lo tengo clarísimo. Algunas universidades americanas en el estado de Nueva York, supongo que lo conoces, que han prohibido la utilización de ChatGPT. Sí. En Italia también, creo que está pasando algo parecido en algunas universidades. Yo no soy partidario de eliminar ChatGPT, o sea, para nada. Me parece una herramienta espectacular, sinceramente. Independientemente de que la critique porque es una caja negra que, hay que tener un poco de cuidado. Pero yo no lo prohibiría, no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que es una herramienta que ha venido para quedarse y hay que integrarla en nuestro sistema, porque no podemos prohibirlo. Entonces no sé cómo lo vamos a hacer. No, yo tampoco. Y sé que ella misma va aprendiendo cada vez más. Y habrá un momento en que ya habrán faltas de ortografía. Fíjate, tengo una prueba que seguro tendrá faltas de ortografía y posiblemente tacos y cosas de estas, ¿no? Y yo a veces digo, para pillar a un alumno creo que es fácil ponerle una frase muy corta, ¿vale? Porque ellos son de copia y pega. Pues si le pones un párrafo, explícame, no sé, la ciencia en los últimos 20 años desde el punto de vista... No. Ciencia tal.
Entonces ellos hacen copia y pega. Entonces copian y pegan todos lo mismo. Se me ocurre. Vale, pues A ver, opino lo mismo que Juan. Es decir, en absoluto prohibirlo. Es decir, toda esta barbaridad de titulares de la inteligencia artificial va a matar al ser humano, lo va a extinguir, mata a 6 kilómetros a un ser humano, es consciente y consciente, contrata a un abogado porque, bueno, en fin, esto es caótico. Totalmente de acuerdo con Juan. Y novedades. Es decir, dentro de esas improvisaciones de última hora, ayer precisamente en el borrador que se cierra ahora y pasará a votación dentro del Parlamento Europeo, estamos todavía en el Parlamento Europeo en la tramitación, pasará ahora a mediados de junio a votación y luego vendrá la negociación entre Consejo Europeo, Parlamento y Comisión Europea, se ha introducido precisamente eso, es decir, una serie de normas de transparencia para sistemas generativos. Normas de transparencia, y que a veces la transparencia que es y que no es, sí que se adiciona el tema de la posibilidad de identificar el contenido como generado por un sistema inteligente, por ejemplo, el identificar los derechos de propiedad intelectual de esos datos de entrada o entrenamiento que haya tenido. Es decir, ha incorporado cosas de última hora que, insisto, los que trabajamos en esto y investigamos en esto, llevamos 2 años diciendo, por Dios, o sea, es decir, que no pueden dejar ustedes todos estos sistemas sin no decir absolutamente nada. Es más, añade la coletilla de que además deberá respetar derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión. Y ahí ya me voy a la posible trascendencia en cuanto a libertad artística, creativa, científica, etc., etc. Y enlazo con lo que es mi opinión, porque al fin y al cabo yo vengo aquí a darles mi opinión, a ver, es mi opinión y puede ser buena, mala, les puede gustar o no, pero Estados Unidos acaba de hacer una cosa muy interesante, que es lo que yo vengo diciendo desde hace 2 años, es decir, aunque no establezcamos medidas obligatorias para esos sistemas que no son de nivel alto, sino que son de nivel medio, que son de nivel bajo o incluso ni no clasificados, fijémonos en el Reglamento General de Protección de Datos. El Reglamento General de Protección de Datos, y aquí discrepo contigo, sí que es una norma que exige muchísimo. Creo que no se puede exigir más en menos, porque exige responsabilidad proactiva, que es aplicar seguridad y estar en condiciones de demostrarlo en cada momento. ¿Se pueden imaginar lo que significa esto? Es decir, con el mero hecho de un usuario web que le doy y cumplo la obligación de información que me exige el reglamento, ¿cómo lo acredito? O el consentimiento, genero logs de absolutamente todo, por ejemplo. Bueno, pues ese reglamento exige un análisis de riesgos a todo el mundo que trate datos personales. Toda esa empresa o profesional que trata datos personales tiene que hacer un análisis previo de riesgos para saber qué seguridad tiene que aplicar. Bueno, pues si trato datos personales y me exigen eso y los datos personales son un derecho fundamental, si pongo en el mercado un sistema inteligente, ¿por qué no exigir un análisis de riesgos a aquel fabricante que ponga un sistema inteligente en el mercado? Y además acompañado de una declaración autorresponsable. Es decir, si yo digo que ese es mi análisis de riesgos, además me responsabilizo de lo que ese informe dice, sea de un tercero o lo haya generado yo. Ni tan siquiera estoy diciendo que se certifiquen previamente, que podría ser, que ya sería la leche. Pero ni tan siquiera eso. ¿Por qué? Porque si luego no cumplo, yo puedo exigir responsabilidad civil a ese fabricante. Y no ocurrir lo que está ocurriendo ahora. Cuando tenemos un problema, ¿a quién le exijo la responsabilidad? Las 2 propuestas de directiva, y enlazo con lo que has comentado antes, las 2 propuestas de directiva de responsabilidad civil de la inteligencia artificial y de adaptación de las normas aquilianas, romanas, de responsabilidad civil extracontractual con las que nos regimos hoy y resolvemos los problemas de la inteligencia artificial, se ha propuesto una directiva europea que se supone que iba a establecer una responsabilidad objetiva, es decir, se produce un daño, responsable tú, y un seguro obligatorio. Bueno, pues por presión de la industria, esa directiva no contempla ni la responsabilidad objetiva para determinados sistemas, ni los seguros obligatorios para determinados sistemas, ni tan siquiera la inversión de la carga de la prueba. Con lo cual, la pobre empresa o profesional que tenga que demandar a un gigante tecnológico por un problema con ese sistema inteligente, pues le deseo lo mejor, porque de momento se va a tener que meter en un pleito. Y sí, algunas medidas de facilitación de la prueba, pero sujetas a todo tipo de condiciones. Con lo cual, bueno, pues estamos dando pasos. Y creo que estamos dando pasos acertados. Pero quizás lo más sencillo sería seguir un poco la estela del Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, eso ya se exige a cualquiera. ¿Por qué no en inteligencia artificial? Otra novedad también de ayer es que se va a exigir, por ejemplo, evaluaciones de impacto en derechos fundamentales, pero solamente a los sistemas de alto riesgo.
¿por qué no exigimos evaluaciones de riesgo en derechos fundamentales a cualquier sistema que yo ponga en el mercado? Un chatbot inteligente. Un chatbot inteligente que yo, mi hijo, por ejemplo, pues imagínense, es decir, pues es autista, está en casa, está interactuando con un chatbot inteligente y a una persona con autismo un mensaje mal comunicado puede provocar desde una situación de caos, de crisis o de me tiro por la ventana. Entonces, ¿dónde está esa safety and security? Es mi opinión. Voy a responder ya, porque como veo que es compañero de la universidad, y porque yo voy a contar una anécdota, solo una anécdota. Yo llevo, y algún consejo que ya le he dado vuelta yo a esto, porque como dice Juan, yo estamos todos un poco, ¿qué hacemos ya? Porque no ha llegado de lleno. Yo llevo 5 o 6 años investigando estos temas, y claro, es fácil desde sillón, desde la silla allí investigar, por inteligencia artificial, los riesgos, patatín, patatán, pero hasta que no lo ves, que te pega de lleno, que te puede afectar a tu profesión, dices, ostras, a mí me pasó, estoy hablando hace 3 meses, un alumno del grado de ciencia de datos, que es verdad que son personal, es decir, son alumnos que son de cuarto y sobre todo que no tienen tanta habilidad, en derecho sí que le entrenamos, los capacitamos para que estén redactando continuamente, por lo tanto tienen más capacidad para expresarse, pero es verdad que en ciencia de datos precisamente la habilidad para desarrollar ideas no es tan hilar ideas, es decir, no es tan habitual. Y yo de repente veo conclusiones a las 2 semanas de decirle este va a ser tu TFG, resumen espectacular, bastante bien, y claro, le digo, oye, qué bien escrito, además estaba en valenciano, digo, oye, qué bien, no sé qué, y me dice, Adrián, ¿te puedo confesar una cosa? Y digo, hombre, para eso estamos, digo, tú lo que tú quieras me confiesas. Es que me ha ayudado ChatGPT, y digo, ostras, y yo ya había escuchado algo de ChatGPT, pero tampoco le había dado mucha importancia, y claro, cuando veo, digo, oye, no está nada mal, no era una cosa perfecta, pero estaba bastante bien. Y ahí es cuando, claro, yo, por eso me extrañaba tanto, digo, esto está bastante bien hecho. Y yo había hablado con esa persona, con ese alumno, ya había escrito algunas cosas que es que no había manera. Y claro, cuando veía de repente esto también, y además con conectores, yo decía, pero y había un conector que ni sabía. Bueno, yo decía, qué bien está esto. Y claro, entonces ahí pensé, digo, ostras, digo, los trabajos fin de grado, ¿vale? Cuando hablo de un TFG, trabajo fin de grado, ya no van a tener sentido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por un lado, tendremos que reinventarnos los profesores, es que no queda otra, posiblemente los trabajos fin de grado ya en un futuro no valdrá la pena. Yo, en mi opinión, al menos me voy sobre todo a derecho, que es soltar un rollo investigando. Es la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque le podemos decir a ChatGPT. Entonces, en mi opinión, habrá que atender a los exámenes orales. Y ya está, vamos a exámenes orales, a saco con los exámenes orales, porque ahí no hay un ChatGPT, lo habrá en algún momento que lleven aquí, pero por ahora no, vamos a reinventarnos con el examen oral. Es decir, oye, que tenemos que estar todo bueno, pues es lo que toca. Las prácticas, eso de que se la demos para que la hagan en su casa, no. Buena, práctica hoy, tal. Ordenador, ya veremos cómo hacemos para que no utilicen. Es decir, que hay que adaptarse. Yo creo que habrá que adaptarse. Eso sí, prohibirlo no por lo siguiente. Y me pongo ya y acabo con esto. Un compañero de trabajo me dice, Adrián, hoy he preguntado en clase cuántos alumnos utilizan ChatGPT a día de hoy ya para hacer las prácticas. Y esto fue un problema importante, yo creo. La mayoría de los alumnos más brillantes y alumnas más brillantes no utilizaban ChatGPT. Lo utilizaban las personas que están ahí, que también, más listas en principio, pero en principio los más brillantes no lo utilizaban. Claro, y entonces yo hablaba con él, digo, entonces posiblemente ese alumno brillante, entre el alumno brillante que no utiliza ChatGPT y el alumno más, que no es tan brillante, que utiliza ChatGPT y que ya va a ir petado, lo va a superar. Entonces, ¿qué era la conclusión a la que llegábamos? No podemos negarle que no utilicen ChatGPT, tendremos que utilizar ChatGPT. Lo que pasa es ver cómo podemos utilizar ChatGPT para que le sea útil en el futuro. Y decir hasta qué punto podemos, pues que no le van a decir no puedo utilizarlo, sí que lo van a utilizar. Pero ¿de qué manera podemos utilizarlo para que les pueda servir? Porque es que no queda otra. Es decir, prohibirlo es absurdo. Y sobre todo, pero esto igual en las profesiones jurídicas, es decir, es que no. ¿Cómo va a decir Lara, prohíbelo? Pues habrá despachos que lo utilicen y el despacho que no lo utilice, hablo de despachos de abogados y abogadas, va a estar en una desventaja competitiva bestial para, a la hora de redactar escritos, demandas, que eso va a ser, o resúmenes de jurisprudencia, cuando eso sea bueno de verdad. Los resúmenes de jurisprudencia,
El problema es la habilidad, porque te habrá pasado, José Manuel, el tiempo que le dedica uno a estudiar la jurisprudencia, hay cosas que uno, eso lo interioriza. Claro, que tú ahora le digas a la maquinita, hazme un resumen y te lo haga bien, ya esa persona no va a tener esa habilidad. Y eso habrá que luego ver pensar hasta qué punto eso es bueno o malo. Pero estoy un poco con los compañeros, yo estoy a verlas venir, la verdad. Se me ha ocurrido estas cosas, pero todavía es complicado. Yo, compañeros, Yo tengo... ¿os parece que...? Tengo una anécdota súper rápida también. Voy otro día por el campus y me cruzo con un compañero mío de fisio y me dice, ostras, ChatGPT es la leche, es una pasada. Y dice, estoy poniendo los exámenes con ChatGPT. Y digo, madre mía, esto se ha ido de madre por completo. Es verídico. Y los alumnos responderán con ChatGPT. Y entonces, ChatGPT hace el examen, el alumno responde con ChatGPT, es decir, ChatGPT hace el examen y responde. Y lo corrige. Y lo corrige y seguimos. Muy bien. Aceptamos un reto de pregunta y respuesta no monosílabo, pero sí en una frase, en una única respiración, que había otra pregunta, no quiero que se quede, pero respuesta muy escueta en un párrafo. Hola. Es respecto a la ética en la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque hablamos de forma muy generalista. Inteligencia artificial todavía no sabemos bien definirlo. Y la ética, pues la ética tiene muchas aristas, ¿no? Tiene mucha profundidad. Entonces, a mí me da que esto es un problema irresoluble, que hablaba antes Juan. O sea, no tienes... ¿Cómo...? Si aquí en esta sala todos podemos tener los mismos principios éticos, pero cuando rascamos un poquito más, cada uno se puede ir por un lado, ¿vamos a exigirles o vamos a pedir que las inteligencias artificiales tengan una ética universal? ¿O depende de dónde, depende de quién la programe, va a ser más liberal, va a ser más... no sé, ¿cómo lo veis? Voy a contestar yo en medio segundo. Vuelvo a insistir un poco en la idea de estos modelos. El modelo de GPT-4 es un modelo muy potente, ha superado las expectativas en muchísimo. Si hay esta revolución un poco y todo este movimiento, no hemos hablado del manifiesto este famoso que firman Elon Musk y demás, vale, que seguramente Elon Musk tiene más información que yo de quién mató a Kennedy y cosas por el estilo, ¿no? Es por algo. Y yo tengo clarísimo que hay los principios éticos, vamos, es que es un poder, imagínate tener un oráculo que es capaz de resolver problemas realmente complejos que un ser humano no puede resolverlos, eso está clarísimo. O sea, tú no puedes contemplar para resolver un problema 300 variables y menos 1 millón de variables. Y si tú tienes un sistema que lo hace con una precisión fantástica, te vas a creer todo lo que te cuente ese sistema. Pues no ha sido 1 minuto. Muchas gracias. ¿Puedo contestar, Rafa? En un párrafo, sí, claro. Sí, en Manuel, párrafo por supuesto. ni de casualidad. Pero bueno, perdóname, pero me permito esa licencia. Totalmente de acuerdo con Juan. Aunque, bueno, eso de que no es solucionable, es decir, yo creo que tenemos que buscar un punto intermedio donde, bueno, a veces, como se suele decir, lo único que no se puede solucionar es la muerte, ¿no? Creo que ahí tiene que haber, bueno, lo de Elon Musk, es decir, todo lo que firme Elon Musk, con los debidos respetos, me parece un gran empresario, pero, a ver, zapatero a tus zapatos, ¿de acuerdo? Ahora, ese manifiesto está firmado, por ejemplo, por Ramón López de Mántaras, científico español, y eso cambia. ¿Vale? Tenemos que pensar que ahí hay un porqué. Debemos de pensar ese porqué. ¿De acuerdo? En referencia a eso. Y en referencia a lo que tú comentas, desde mi punto de vista, tiene que haber una base mínima exigible a cualquier sistema inteligente. Insisto, la ética es muy amplia. La seguridad es ética. La salud, la protección del ser humano es ética. El control y supervisión humana es ética. Esa explicabilidad, esa transparencia, esa responsabilidad es ética. Todo es ético. Lo único es que no podemos establecer una ética universal. Sería inviable, imposible adaptarlo a cada cultura, a cada pensamiento. Y el problema es que toda esa ética, los conflictos que plantean muchas veces la aplicación de esta tecnología se basa en la ética. Pensad, por ejemplo, en el tema de los coches inteligentes o autónomos, que ha desaparecido la etiqueta inteligente y autónomo. Ya no se habla de coches inteligentes ni autónomos, se habla de coches automatizados, porque asociamos inteligencia artificial a todo lo que se hace automatizadamente.
La percepción social, no científica, pero social de la inteligencia artificial es todo aquello que se haga automatizadamente. Esto es inteligente. La aspiradora, la batidora, la botella de agua que se abre sola y salta por los aires. Todo es inteligente, ¿vale? Ese es un problema, que es la percepción social y luego el trasfondo científico, en este caso, de todas estas cuestiones. Pero considero que la ética es fundamental y está siendo un obstáculo para muchos proyectos. El tema de coches sin conductor plantea el dilema ético que ayer Pablo Ballarín, si estuviste ayer, lo introdujo, pero no llegó a entrar de lleno, pero me voy a permitir entrar de lleno, ¿no? Es decir, el famoso dilema del tranvía que se convirtió luego en el dilema del túnel, ¿no? Es decir, sí, acabo ya, Carlos. Coche que va a entrar en un túnel, se cruza una niña y yo voy con mi mujer y 2 niños detrás, ¿vale? Es decir, ¿qué hace el coche? ¿Qué instrucción? ¿Mata a la niña o se estampa contra una pared? Peor todavía, es decir, pensemos que quien se cruza no es una niña, sino una señora de 85 años con taca-taca y yo voy con mi mujer y mis 2 hijos detrás. ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Quién decide quién vive y quién muere? ¿El desarrollador, el fabricante del coche, el operador, el entrenador? Es decir, ¿quién? De hecho, eso ha sido uno de los obstáculos. ChatGPT, por cierto, ¿estáis a sueldo de alguien o qué? Es ChatGPT. No, es que parece que estáis a sueldo de alguien. Sí. Bueno, creo que vais a seguir este debate ahora en la comida, que tenéis para rato. Muchísimas gracias, Adrián, José Manuel, Juan. Creo que como padre no sé si preguntarle a ChatGPT qué hacer el fin de semana con mi familia o apagar el router y esperarme al fin del mundo. En fin, muchas gracias y un honor que nos hayáis ilustrado.